integral indefinida. Estábamos viendo un tema que se llama la integral indefinida. Espero que ya hayan adelantado los videos, que ya los hayan visto tantito para poder entender o facilitarles el tema. Dentro de la integral indefinida, pues tenemos entonces que la integral de la función diferenciada, donde sabemos que una función diferenciada o el diferencial de una función es igual a la derivada de la función multiplicado por el diferencial de la variable. Entonces, este simbolito significaba integral. La integral de la función diferenciada, que es esto, era igual a lo que es la antiderivada o función primitiva. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos en la integral. La integral de la función diferenciada era igual a lo que era su función primitiva. Y teníamos algunos ejemplos. Decíamos, la integral, si la función, si f de x era igual a 3x cuadrada, por ejemplo, y decíamos entonces que de esta función, su diferencial de la función era la derivada de esto, que viene siendo 3 por 2 son 6, por x a la n menos 1, a la 1 quedaba. La constante por la potencia nos daban 6, por x a la 2 menos 1 nos quedaban 6x a la 1. Y todo esto lo multiplicábamos por el diferencial de x, y esto era la derivada de la función por el diferencial de x, y esto se conocía como la diferencial. Entonces, si teníamos una función y la diferenciábamos, entonces decíamos que la integral de la función diferenciada, que es esto que está aquí, 6x diferencial de x, era igual a la función primitiva o antiderivada. Esta se llamaba antiderivada. Donde la antiderivada, antes de la derivación, pues era esta función. Entonces, esto era igual a 3x cuadrado. Este fue nuestro primer acercamiento que tuvimos en el caso de las funciones, de las integrales. La integral de la función diferenciada es igual a su antiderivada. Bueno, pero después analizamos otro caso. Después de esto, realizamos lo siguiente. Dimos, por ejemplo, tres funciones. F de x es igual a 3x cuadrada más 2. F de x es igual a 3x cuadrada menos un medio. Por ejemplo, teníamos tres funciones, y de esas funciones que teníamos, calculábamos lo que era la diferencial de la función, donde sabemos que la diferencial de la función pues es la derivada de la función por el diferencial de x, la derivada de esta función por el diferencial de x y la derivada de esta función por el diferencial de x. Entonces la derivada de esto es 3 por 2, 6 por x a la n menos 1, nos quedaba la 1. En el caso de la segunda, su derivada sería 3 por 2, 6 por x a la n menos 1, nos queda 6x, y la derivada de la constante vale 0, entonces aquí quedaba más 0, donde el 0 pues no aportaba nada. La derivada de esta, lo mismo, 3 por 2 son 6, 6 por x a la n menos 1, nos queda la 1, menos la derivada de la constante que vale 0. Entonces, como el 0 no aportaba nada, pues entonces teníamos que la diferencial de la función era igual a 6x en los tres casos. En el caso 1, en el caso 2, en el caso 3, donde en cada uno de los casos puedo observar que son funciones diferentes. No es la misma función. Entonces, como tenemos una función diferente para cada uno de los casos, entonces decíamos que la función diferenciada es la misma. Observábamos que es la misma. Ahora, en cada uno de los casos, entonces decíamos que la integral de la función diferenciada de 6x
debe de ser igual a f de x, que es la antiderivada. Pero en el caso de f de x, no puede, tengo tres posibles soluciones. Como es una sola integral, tengo tres posibles soluciones porque son tres respuestas diferentes o tres funciones diferentes. 3x al cuadrado, 3x al cuadrado más 2, 3x al cuadrado menos un medio. Son tres posibles respuestas. Si a esta le ponía un 0, donde el 0 no aporta nada, puedo observar que todas tienen un valor al final, y ese valor al final es una constante. Pero la constante se pierde en el proceso de derivación. Por lo tanto, decíamos que la integral de la función diferenciada va a ser igual a la antiderivada más una constante de integración. Entonces aquí agregamos más una constante de integración, donde mi antiderivada entonces era 3x cuadrada, en los tres casos, 3x cuadrada, 3x cuadrada, 3x cuadrada, más una constante de integración, donde la constante de integración no me afecta el proceso de integral, no me afecta la integración, es independiente del proceso de integral, pero como este valor no lo conozco, es un valor desconocido y aparte puede tomar infinidad de valores. Esa es la característica que tiene la constante. La constante es independiente de lo que viene siendo la integral y aparte es un valor desconocido y que puede tomar infinidad de valores. ¿Por qué? Porque puedo tener muchas funciones, puedo tener esta función con una constante, donde la constante puede tomar cualquier valor, y eso hace posible que sean diferentes, diferentes antiderivadas o funciones primitivas. A esto que teníamos al final, esto, como es indefinida y como es, y no lo conocemos, se llama entonces integral indefinida. Este es mi integral. La integral indefinida de la función diferenciada es igual a la función primitiva o derivada más una constante de integración. Ese es el concepto de integral indefinida. Y hasta ahí habíamos llegado entonces. Todo esto, pues ya sabíamos que a cada resultado le tenemos que agregar una constante de integración, porque no sabemos si en el proceso de integración se perdió la constante. Pudo haber tenido una constante como no la pudo haber tenido. Entonces, por eso le agregamos una constante de integración. Donde esta constante de integración, cuando no la tiene, pues es como si tuviera el cero. Y al final de cuentas, el cero se pierde por ser un valor constante. Bueno, y de esto que teníamos ahí, otra parte que analizamos, otra parte que fuimos analizando, es que para poder hacer la integral, pues era un proceso de estar pensando cuáles eran los resultados. Por ejemplo, si teníamos la integral de 6x, teníamos que encontrar cuál era su función original, cuál era la antiderivada, cuál era esta función. Entonces nos basábamos en nuestras reglas de derivación y observábamos cuál se podía asemejar a esta, o cuál regla de derivación me permitía llegar a este valor. Puesto que esta, aquí me falta de x, perdón, puesto que este pedacito es ya la derivada de la función. Entonces, por las reglas de derivación, iba yo a observar cuál regla me permitía poder encontrar la función original, es decir, la antiderivada. Y era un proceso muy tedioso, estar buscando cuál de las reglas era. Por ejemplo, en este caso, en 6x, antes de la derivación, pues lo primero que tuve que haber razonado es que este de acá, la potencia, se le restó una unidad. Entonces, para haber quedado un 1, porque aquí tiene por potencia 1, para haber quedado esa unidad, pues anteriormente tuvo que haber sido un 2. La potencia tuvo que haber sido un 2, para que 2 menos 1 quedara a la 1. Y aquí para que quedara el 6, para que quedara este 6, como ya había deducido aquí que era un 2, entonces la potencia se bajaba y quedaba de este lado. En el proceso de derivación tenía que bajar. Y para que quedara el 6, pues este 2 lo tuve que haber multiplicado por otro valor, en este caso por un 3. Entonces 3 por 2 es a 6. Pues antes de bajarlo, tuvo que haber existido un 3.
Entonces, mi función primitiva tuvo que haber sido un 3 cuadrado. Un 3 por x al cuadrado. Esa tuvo que haber sido. Entonces, era un proceso de estar pensando. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera una función como la integral de 6x cuadrada más 7x, todo esto diferencial de x y elevado al cuadrado, por ejemplo? Entonces, ahí era un proceso un poquito más tedioso, andar buscando cuál es la antiderivada. El cálculo diferencial, que es el que tomamos el curso anterior, decía, si tienes una función, por ejemplo el 5, tienes una regla para derivar. F, su derivada de la constante es 0. La derivada de la constante es 0. Teníamos la regla de la constante. F de x es igual a la constante. Y derivábamos conforme a esa regla. Si teníamos f de x es igual a 6x al cuadrado, bueno, pues teníamos la regla de f de x es igual a una constante por x a una potencia. Si teníamos f de x es igual a 6x más 2, todo esto elevado a la tercera, pues teníamos la regla de u a la n, una función a una potencia. Y para cada una de estas funciones teníamos una regla específica. ¿Qué regla teníamos que hacer? Nada más comparar. Esta es una constante. Es esta regla. Esta es una constante por una potencia. Es esta regla. Esta es una función elevada a una potencia. Es esta regla. Si teníamos f de x es igual a 6x al cuadrado, todo esto por 3x más 2. Pues teníamos la regla de f de x es igual a u por b. La regla de la multiplicación. Si fuera una división, pues teníamos la de u entre b. Y así teníamos una regla específica para cada una de ellas. En el cálculo integral, no. No puedo observar la integral y decir, esta es la regla, esta es la integral, esta es la regla, esta es la integral, esta es la regla. No, el cálculo integral no funciona así. El cálculo integral es un proceso de ensayos, es decir, de ir paso a paso para llegar al resultado. Este es el cálculo integral. Pero para podernos auxiliar en el cálculo integral, también tenemos unas reglas que se llaman integrales inmediatas. De las integrales inmediatas, la primera tenemos la integral de du más db más dw. Esto es igual a la integral de du más la integral de db más la integral de dw. Si tengo la integral de una función, de una suma de funciones, lo separo cada término por una integral independiente. La integral del primer término más la integral del segundo término más la integral del tercer término. Esa era mi primera regla. La regla número 2 nos decía que la integral de a diferencial v es igual a por la integral del diferencial v. Esta regla nos decía que si tengo la integral de una constante por una función, pues la constante la dejo afuera de la integral y multiplico por la integral de la función. Esta regla se llama regla de linealidad. Puedo observarla al revés. Si tengo una constante afuera de la integral, la puedo ingresar hacia adentro de la integral, de acuerdo a cómo lo necesite. Hasta ahorita nada más vamos a trabajar esta parte de aquí para allá. La constante está adentro y la vamos a tener que sacar hacia afuera de la integral. Después veremos un proceso donde la tenemos que ingresar hacia adentro. Bueno, esta es la regla número 2. La regla número 3 nos decía que es la integral de x diferencial de x. Si mal no recuerdo, creo que esa era la regla número 3 en el orden que teníamos. No, es la integral del diferencial de x. Teníamos la integral del diferencial de x. Esto era igual a x más una constante.
Entonces, esta nos decía, la integral, cada vez que tengamos ya nada más integral diferencial de x, esta ya es la solución, porque aquí ya desaparece la integral. Aquí todavía hay una integral y aquí hay una integral en este proceso. Pero aquí ya desapareció el simbolito de integral. Cuando ya desaparece el símbolo de integral y le agregamos la constante, pues ya es la antiderivada más la constante. Entonces, este es el resultado de esto. La integral del diferencial de x es x más la constante. Y bueno, tenemos la regla número 4, donde la regla número 4 nos decía que la integral de v a la n diferencial v era igual a v a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. En esta regla podía observar que nuevamente ya desapareció la integral aquí. Al momento de realizar todo esto, aquí desaparece la integral. Entonces, este ya es una solución. Este ya es la antiderivada más la constante de integración. Entonces, la integral de una función a una potencia por su diferencial de la función es igual a la función a la potencia más 1 dividido entre lo mismo que es la potencia más 1 más la constante de integración. Donde de esta regla número 4 les había mencionado que va a haber momentos en que tengamos, por ejemplo, en esta sería la integral de 6x más 2, todo esto al cuadrado, diferencial de x. Esta es esta que está acá. Es una función a una potencia. Una función a una potencia por su diferencial de la función. Entonces, esto que tenemos acá, podemos aplicarlo de esta manera. Es la función a la potencia, todo el paréntesis a la potencia más 1, entre lo mismo, más la constante de integración, que después analizaremos más a detalle ese aspecto. En qué momento se aplica y en qué momento no se puede aplicar. Bueno, pero también tenemos expresiones como la integral de x cuadrada diferencial de x. Y esto es la misma que esta, donde esta x es como si fuera la función b, y el diferencial de x es como si fuera el diferencial de v. Entonces, esta es la misma que está aquí, y la potencia pues es el 2. Es la misma que tenemos ahí. Entonces, para que ustedes la puedan identificar rápidamente, pues creamos una integral 5, que en realidad es la misma que la 4. Normalmente en la literatura van a encontrar esto. Pero bueno, vamos a integrar una 5, que es la integral de x a la n diferencial de x, para que puedan distinguir esta de una función completa. Esta es igual, entonces, el mismo proceso. X a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Aquí la ponemos más la constante, que es la misma que está aquí, nada más que es con x a la n diferencial de x, que es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Entonces, estas son las mismas. Y bueno, tenemos esas reglas y una última regla que teníamos es la de el diferencial, la integral del diferencial de v entre v es igual al logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración. Esta más adelante vamos a hacer unos ejercicios donde la podamos identificar. ¿En qué momento vamos a poder trabajar con esto? Ahorita esta todavía no la voy a mencionar, ni esta de acá, que está de este lado, aunque esta es igual a esta, pero ahorita vamos a trabajar con esta que está acá, con estas tres. Son las primeras que vamos a trabajar. Bueno, de estas reglas que tenemos acá, perdón, esta, 1, 2, 3, 4 reglas. De estas reglas que tenemos ahí, pues igual que las reglas de integración, se les solicita que se las memoricen, que cada una de ellas se las vayan aprendiendo, para que les facilite el proceso de integración. Si no, va a pasar lo mismo que las derivadas. Nunca se pudieron aprender las reglas de derivación y por lo tanto, cuando ya teníamos que hacer el proceso, pues no sabíamos ni qué teníamos que realizar. Lo mismo va a pasar acá. Si no se aprenden esas reglas o tienen a la mano un formulario al momento de trabajarlas, pues simplemente nunca van a pasar de nada más observar la función. Bueno, veamos unos ejercicios para ejemplificar nuestros casos.
vamos a tener, por ejemplo, la integral de 7x a la tercera diferencial de x. Bueno, vamos a poner aquí una fracción. Vamos a poner un tercio de x a la tercera diferencial de x. Bueno, aquí tenemos ya lo que es una integral. La integral de esta función diferenciada. Y tenemos que encontrar cuál es su integral indefinida, es decir, cuál es la antiderivada más la constante de integración. Bueno, lo que hacemos es basarnos en nuestras reglas de integrales. Lo primero que puedo observar aquí es que un tercio es un número fijo. Entonces, es una constante por una variable a una potencia. Entonces, la regla que vamos a ocupar aquí es la integral de A diferencial de V. Esto era igual a A por la integral de dB. Entonces, ¿qué nos decía esa regla? Que las constantes las tenemos que dejar afuera de la integral. Mi primer paso que tengo que hacer acá es todas las constantes que yo encuentre, las dejo afuera de la integral. Quizás esta regla, esta integral la hubieran expresado así. La integral de x a la tercera entre 3 diferencial de x. Esta es la misma. Esta y esta son las mismas. Porque si multiplico un tercio por x a la tercera, este está sobre 1. 1 por x a la tercera es x a la tercera y 3 por 1 me da 3 por el diferencial de la variable. Entonces, quizás me la mostraron así. O tal vez la integral de x a la tercera diferencial de x entre 3. Son también las mismas. Porque todo esto está multiplicando y le colocamos la unidad. 1 por x a la tercera diferencial de x, pues es x a la tercera diferencial de x. Y 3 por 1, pues sigue siendo 3. Son tres formas diferentes que pudieron haber mostrado el proceso o la integral. Sin embargo, deben de tener la habilidad de identificar dónde existen las constantes. Lo primero que debo de hacer es que el diferencial de x aventarlo hasta el final. El diferencial de respecto a la variable. Recordemos que el diferencial me dice respecto a qué variable se está integrando. Si aquí tuviera letras, por ejemplo, si tuviéramos la integral de un tercio, de un tercio a x a la tercera diferencial de x, quiere decir que mi variable de integración es la x. Estoy integrando respecto a x. Y a es un número cualquiera. Puede tomar cualquier valor. Pero si hubiéramos colocado al final diferencial de a, entonces x es un número cualquiera. Este es una constante. Y ese se convierte en variable. Entonces, este me va a decir respecto a qué, cuál es mi variable de integración. ¿Cuál es la que voy a considerar como una variable de integración? Este último valor. Por eso este último valor es importante. ¿Vale? Hay que observar aquí respecto qué letra, cuando tenga más letras, más literales, debo de observar cuál es mi variable de integración y todos los demás se van a conocer como lo que son mis valores, mis valores constantes o mis valores fijos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces aquí, en este último caso, si lo hubiéramos tenido de esta manera, pues hubiéramos dicho lo siguiente. A ver, permítame tantito. Bueno, disculpen, seguimos.
Bueno, si tuviéramos el caso último, si nuestra situación fuera lo primero que les puedo recomendar es que cuando tengamos dx en la parte del numerador, pues lo primero que tenemos que hacer es aventarlo para afuera. Entonces vamos a tener que es la integral de x tercera entre 3 diferencial de x, que es esta parte de acá. Eso es lo primero que debemos de hacer. Bajar hacia allá, porque es lo mismo que al multiplicarlo está sobre 1, y al multiplicarlo pues es lo mismo, pero escrito de otra manera. Entonces ahora sí, ya que tengo esta parte, ya me enfoco en esto que son los valores de la función. Y bueno, tenemos aquí que esta parte, sabemos que todo esto, en la x, tiene por coeficiente la unidad. No está escrito, pero hay una unidad. Entonces ya sabemos que su constante es 1/3, porque 1/3 por x sigue siendo x entre 3, x al cubo entre 3. Es lo mismo. Entonces, puedo separar ya mi constante de integración. Entonces, aquí deben de tener la habilidad de identificar dónde está la constante de integración. En este caso, aquí está el 1 y el 3 es 1/3. Y esto, pues lo sacamos para allá para poder identificar dónde está la constante de integración. Dónde está la constante dentro de la integral. Bueno. Entonces, ya más o menos les expliqué qué puede ocurrir en cada uno de estos casos. Deben de tener esta habilidad de entender que esto es esto, y que esto si lo separo y después encuentro la integral, la constante, regreso a esto que está acá. Bueno, entonces ya identificamos nuestra constante, lo que vamos a hacer es sacarla fuera de la integral. Entonces tendríamos 1/3 por la integral de x a la tercera diferencial de x, puesto que 1/3 ya salió afuera de la integral. Entonces nada más nos quedó x a la tercera diferencial de x. Fue todo lo que quedó. Ahora nos enfocamos en la integral. Nos vamos a enfocar en esta partecita de acá, en nuestra integral, nada más. Donde la integral de x a la tercera, regreso nuevamente a mis reglas de integración y tengo una que dice la integral de x a la n, x a la n diferencial de x es igual a, la voy a arrimar más para acá para que quepa toda. Teníamos la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Así quedaba en nuestra regla, o así nos dictaba nuestra regla. Teníamos esa regla, donde yo les había mencionado que esta es algo que nosotros hemos creado, porque en realidad era la integral de v a la n diferencial v, que esto es v a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Esta es la que vamos a encontrar en la literatura de matemáticas. Pero bueno, para que se les facilite, yo creé la de x a la n diferencial de x, para hacer más fácil nuestro proceso. Pero entonces esto que está aquí, es lo que está aquí. X a una potencia por el diferencial de x. Entonces lo que vamos a hacer es que a la x, a su potencia le vamos a sumar una unidad y dividir entre lo mismo. Y le vamos a sumar una constante de integración al final. Y observemos que aquí ya desaparece la integral. Entonces esto, como ya desaparece la integral, ya es la solución. Entonces solucionando esto, copiamos 1/3 porque está multiplicando a la solución de la integral. Entonces copiamos 1/3 y multiplicamos por la respuesta de mi integral, que es x a la 3 más 1 entre lo mismo que es 3 más 1 más la constante de integración. Vamos a borrar esto que ya está aquí. Más la constante de integración. Donde ahorita, pues esto lo estamos haciendo paso a paso. Más adelante estos procesos pues ya serán mentales. Ya diremos que esto es 3x a la cuarta entre x a la cuarta y hasta podemos multiplicar para de una vez tener el resultado final. Entonces ahorita estamos paso a paso conforme a las reglas. Bueno, entonces ya tenemos que es la constante que está aquí, 1/3, que multiplica el resultado de mi integral, que de acuerdo a mis reglas inmediatas de integrales me dice que la integral de x a la n diferencial de x es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración.
Resolviendo lo que está aquí, tendríamos entonces un tercio que multiplica a x a la 3 más 1, que es 4, entre lo mismo, lo que tenga acá es lo mismo que voy a sumar acá, más la constante de integración. Multiplicando las fracciones, tendríamos 1 por x a la cuarta, es x a la cuarta, entre 3 por 4 es a 12, más la constante de integración. Este último valor que ya tengo como respuesta, vamos a separar lo que es la fracción de lo que viene siendo nuestra variable. Entonces, finalmente, nuestra respuesta de esta integral, vamos a borrar esto, nuestra respuesta de un tercio por x a la tercera diferencial de x, lo que viene siendo la fracción es un doceavo de x a la cuarta más la constante de integración. Lo podemos dejar así, no pasa nada. Sin embargo, normalmente en cálculo integral se separa la fracción de la variable. Entonces, así es como lo vamos a escribir. Un doceavo de x a la cuarta más la constante de integración. Esta es lo que nosotros vamos a tener como la integral indefinida, la antiderivada más la constante de integración. Esa es nuestra respuesta en base a nuestras reglas de integral. Si se dan cuenta, pues en realidad son pocos pasos. Nada más es ir identificando qué vamos ocupando y empezar a hacer las operaciones. Entonces, no es un proceso muy largo ni muy tedioso. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner ahora una potencia fraccionaria. Vamos a tener la integral de x a la 3 cuartos, por ejemplo. Vamos a agregarle otro valor. Vamos a poner 3 quintos. X a la 3 quintos diferencial de x. Bueno, pues aquí tengo x a una potencia. Como ya tengo x a una potencia, vamos directamente a nuestras reglas de integración y tenemos entonces la integral de x a la n diferencial de x. Y su solución es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Pues directamente ocupo esto que está acá, porque ya identifiqué que es x a una potencia por el diferencial de x. X a una potencia por el diferencial de x. Es esta integral. Y esta es la respuesta. Colocamos entonces x a la 3 quintos y le vamos a sumar la unidad entre 3 quintos y le vamos a sumar la unidad más la constante de integración. Bueno, en este proceso de la suma de una fracción con un entero, hacemos lo mismo que cuando restábamos la unidad en el cálculo diferencial. El entero lo vamos a convertir de acuerdo al denominador que nosotros necesitamos. Un entero es lo mismo si lo quiero convertir a quintos. No puedo tener 3 quintos, ni puedo tener 6 quintos, ni puedo tener 7 quintos, ni puedo tener 8 quintos, puesto que dije que lo voy a dividir en 5 pedazos. Si lo divido en 5 pedazos, pues voy a tener 5 de 5, porque 5 entre 5 es la unidad. Entonces, un entero equivale a 5 quintos. Si hubieran sido cuartos, pues un entero equivale a 4 cuartos. Si necesitaba medios, pues un entero equivale a 2 mitades. Si tuviera en séptimos, pues son 7 séptimos, y así. Entonces, esto me va a facilitar para hacer mis operaciones mentalmente. Un entero son 5 quintos, más 3 quintos, pues ya son 8 quintos. Entonces tendremos que es x, vamos a ponerla a este lado, es igual a x a 3 quintos más 5 quintos, pues son 8 quintos, dividido entre el mismo valor que encontré acá, que es 8 quintos. Porque aquí es la misma operación que arriba y abajo. Entonces vamos a tener que vamos a dividirlo entre 8 quintos. Bueno, si ustedes en las integrales hacen lo siguiente, de x a la 8 quintos y me escriben así, esto se los voy a tachar. Porque esto ya es x por 8 quintos. Las potencias están volando y son números más pequeños.
Entonces tengan cuidado en cómo redactan. Muchas de las, de lo que fue la tarea 1 y la tarea 2, donde tenían que hacer unas derivadas y unas diferenciales, pues hicieron esto. Cuando ya tenían x a una potencia ya restada, ponían x por la potencia. Y no, en lugar de escribir x al cuadrado, escribían x a la 2, x así. Esto es x por 2. Esto no es lo mismo. Entonces tengan cuidado cómo escriben. Entonces hay que poner las potencias volando para que se entienda qué es lo que estoy haciendo y en pequeño. Bueno, pues entonces ya ocupamos nuestra regla de integral, pues ya la vamos a borrar. Muy bien, llegamos a esto que está acá, me falta la constante de integración, más la constante de integración. Bueno, ya llegamos a lo que está ahí. Finalmente, observamos que no podemos dejar en nuestros resultados, nunca vamos a poder dejar dividido entre una fracción. Siempre, siempre en matemáticas, en todas las respuestas, cuando tengamos por denominador una fracción, en cualquier operación que hagamos independiente de las integrales, y tengamos por respuesta una fracción, no es correcto dejarlo así. Lo que tenemos que hacer entonces es eliminar esta fracción, dejar un valor entre otro. Eso es lo que tenemos que hacer, no un valor entre una fracción. Eso es lo que no es correcto. Tenemos que dejar uno sobre otro. Entonces, para hacerlo, pues observamos dónde está el entero, y el entero es la x. Ahorita lo voy a marcar, pero este es un proceso mental. Ustedes van a tener x a la 8 quintos entre 1, donde esto entre 1 es lo que está en su imaginación de su mente. Aquí deben de imaginarse que hay una unidad entre 8 quintos. Así es como lo debemos de visualizar mentalmente. Al entero le coloco la unidad. No es necesario que yo la escriba. Esto ya lo debo de tener mentalmente. Entonces, es el proceso de extremo con extremo y medio con medio. Empezando de afuera hacia adentro. Entonces, tenemos, aquí me falta más la constante de integración. Tenemos entonces que 5 por x a la 8 quintos, pues son 5x a la 8 quintos. 5 por x a la 8 quintos, pues son 5x a la 8 quintos, porque es 5 por x a la 8 quintos. Entre 8 por 1 o 1 por 8, pues es a 8, más la constante de integración. Bueno, entonces aquí mentalmente tendríamos que este está sobre 1, 5 por x a la 8 quintos, 5x a la 8 quintos. Y ese como estaba sobre 1, 8 por 1 es a 8, más la constante de integración. No necesito colocarle la unidad, porque yo sé que esto lo imagino en mi mente. Bueno, ya tenemos este proceso ahora. Así como no podemos dejar en nuestro denominador fracciones, tampoco podemos dejar potencias fraccionarias. Pero nosotros sabemos que las potencias fraccionarias se convierten en radicales por nuestras reglas adicionales que nos decía el exponente fraccionario es un radical a la n entre n. ¿Sí? Era un radical. Entonces, este era algo que también ustedes ya al menos en un formulario ya lo deben de tener escrito para que lo puedan ocupar. Entonces, esto ya damos por hecho que ya lo hemos trabajado infinidad de veces. Pues finalmente tenemos que la integral de x a la 3 quintos diferencial de x es igual a 5 octavos, separamos la fracción, 5 octavos es igual a 5 octavos por x elevado a la 8, sacando una raíz quinta, más la constante de integración. Y este ya es mi respuesta. Esta es la respuesta. La integral de x a la 3 quintos diferencial de x es igual a 5 octavos, que es la fracción, por x. Este de arriba es la potencia y este es el índice radical, por la reglita que hace rato escribí aquí y ya lo borré, la del exponente fraccionario, más la constante de integración. Esta es la antiderivada y esta es su constante de integración, porque sabemos que la antiderivada pudo haber tenido aquí más 1/3, más 2, menos 5, menos 4, en fin, cualquier valor que en el momento de derivar para sacar la integral, la función diferenciada,
al momento de sacar la derivada de todo esto, pues la constante se perdió, porque las constantes en las derivadas valen cero. Pues por eso le agregamos la constante de integración. Y esta es mi integral indefinida, esta que está aquí. Esa sería la solución. Bueno, pues vamos a realizar otra. Vamos a colocar la integral, de, vamos a poner 5 entre 5 diferencial de x entre la raíz cuadrada de x. Vamos a colocar eso que está ahí. Bueno, aquí tenemos ya una integral, nuevamente. Lo primero que les mencioné es que separáramos lo que viene siendo el diferencial de x. Pues esto lo observo que está hasta el final, está hacia allá. Pero como también tengo aquí un radical, pues lo vamos a quitar. Vamos a tener que es la integral de 5 entre la raíz cuadrada de x, perdón, pero vamos a quitar la raíz. ¿Por qué quitamos la raíz? Es lo mismo que hacíamos en las derivadas. Recordemos que nuestras reglas de derivación, ninguna nos hablaba de un radical. Entonces, como no tenemos reglas de integrales inmediatas con radicales, pues vamos a quitar los radicales, porque sabemos que un radical es lo mismo a una potencia fraccionaria. Es lo mismo a una potencia fraccionaria. Sabemos que todos los radicales se convierten en potencias fraccionarias. Entonces, nuestras integrales sí nos habla de x a potencias, o de funciones de una función v a una potencia. Sí tenemos este proceso en las integrales. Pues como tenemos potencias, no nos dice si son negativas, son positivas, son fraccionarias, la ocupa para cualquier tipo de potencia. Entonces, todos los radicales los pasamos a potencias. Eso es lo que vamos a hacer con los radicales, para que podamos aplicar nuestras reglas de integración. Bueno, entonces, separamos el diferencial de x, lo aventamos hasta el final, dejamos 5, x le quitamos el radical, aquí está el 1, aquí está el 2, entonces nos queda a la 1/2. Bueno, finalmente ya tenemos este proceso. Pero esto se convirtió en una división. Como se convierte en una división, vamos a observar que esto lo podemos subir hacia arriba, con la regla del exponente negativo. Teníamos que a la menos n es igual a 1 sobre a la n, donde este es su inverso multiplicativo de esta función, porque este está sobre 1. Entonces, el inverso es este valor que está acá, pero la potencia cambia de signo. Cuando lo pasamos abajo del denominador, que está abajo de donde está el 1, pues se le cambia el signo positivo. Y si lo volvemos a subir, se le cambia el signo negativo. Pues ahorita lo tenemos en la parte de abajo del denominador, es este caso específico. Esto que está aquí es esto que está aquí. Puesto que es 1 sobre x a la quinta, a la 1/2, perdón, por 5. 1 por 5 sigue siendo 5 y x a la 1/2 por 1 sigue siendo x a la 1/2. Entonces, esto es esto que está acá. Si esto lo subimos hacia arriba, lo único que va a pasar es que va a cambiar el signo. Entonces, mediante esta regla que también ya se deben de saber y que ya la hemos visto en muchas ocasiones, pues entonces esto lo vamos a subir hacia arriba, quedando la integral, porque todas estas son transformaciones, por eso sigo escribiendo la integral. No he operado nada, no he resuelto nada, solamente voy adecuando para poder trabajar. Aquí tenía que esto lo tengo que aventar al final, aquí tengo un radical, lo quito para tener una potencia, y esto pues es una división, esto lo puedo subir hacia arriba, entonces me queda el 5 por la x a la potencia, pero negativo, menos 1/2 por el diferencial de x. Ahora sí, ya terminé mis transformaciones, mis adecuaciones. Esto ya es lo que vamos a trabajar. Bueno, observo mis reglas inmediatas de integración. Y hay una que nos decía que es la integral de a diferencial de x, de v, perdón, diferencial v
era igual a A por la integral del diferencial V. Esta es la que vamos a ocupar primero. ¿Por qué es la que vamos a ocupar primero? Porque localicé una constante. He encontrado que acá hay una constante. Entonces, esta la tengo que sacar afuera de mi integral y dejar nada más esta parte. Entonces, ya operando, ya ahora sí, buscando la solución de todo esto, tenemos entonces que esto es igual a la constante, que es el 5, por la integral de lo que quedó aquí. X a la menos un medio diferencial de X. Por esta regla que está acá. Entonces ya identifiqué que tengo una constante, la saco afuera y escribo todo lo que sigue. Bueno, ahora me centro en esto que está acá. Y nuevamente reviso mis reglas de integración. Y había una que nos decía que es la integral de X a la N diferencial de X. Y esto es esto. X a una potencia por el diferencial de X. X a una potencia por el diferencial de X. De hecho, este fue mi objetivo de haber quitado el radical. El objetivo de haber quitado el radical es que tuviera una potencia para que se pareciera a esto que está acá. Una variable, una potencia. Una variable, una potencia. Bueno, entonces la regla inmediata me dice que la solución de estas integrales es la x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Entonces, dándole solución, como el 5 está multiplicando al resultado de la integral, pues coloco el 5 y abro un paréntesis que significa multiplicación. 5 por la respuesta de mi integral, que esta es mi respuesta de mi integral. Entonces me va a quedar x a la menos un medio más un entero dividido entre lo mismo, menos un medio, que es la potencia, que es un medio negativo, más la unidad. Todo esto más la constante de integración. Entonces, ya ocupé mis reglas de integrales inmediatas para empezar a trabajar. En la parte de arriba, ocupé la regla del exponente fraccionario y ocupamos la regla del exponente negativo. Pero estas reglas yo las conozco como reglas adicionales. Son reglas que nosotros debemos de saber, son reglas de exponenciación para poder hacer unas transformaciones. Nada más me sirven para transformar mis funciones y poderlas adecuar para hacer todo un proceso de integración o hacer un proceso de derivación, como lo hacíamos anteriormente. También podíamos hacer todo esto para derivar. Entonces, esas son reglas adicionales que no entran dentro de mis reglas inmediatas de diferenciación, son procesos independientes. Bueno, ya tenemos todo esto que está acá. Vamos a hacer estas operaciones. Entonces, continuamos y tenemos que es un 5 que multiplica una x menos un medio. El entero dije que lo iba a convertir en mitades. Bueno, vamos a escribirlo para hacer más fácil, aunque este proceso debe de ser mental. Menos un medio, en un entero hay dos mitades. Si a dos mitades le quito una mitad, pues me queda una mitad. Pero como es más grande el positivo, me queda un medio positivo. Entonces, signos contrarios se restan colocando el signo mayor. Como tienen diferentes signos, los tuve que restar. Dos medios menos un medio, me queda un medio, quedando el signo mayor, que es positivo. Y lo que tengo arriba, tengo abajo. Entonces, vamos a tener un medio más la constante de integración. Pues esta resta, pues, la tuvimos que haber hecho mentalmente. Haciendo este entero de denominador 2. Dos mitades menos una mitad, pues me queda una mitad positiva. Bueno, ya tenemos este proceso, pero ahora aquí tenemos una fracción. Entonces tenemos que quitar la fracción. ¿Cómo? Multiplicando extremo con extremo y medio con medio, agregando en nuestra mente la unidad. Recordemos que aquí está sobre 1. Entonces hay que multiplicar el 2 por x a la 1 medio y el 1 por 1. Entonces nos quedaría el 5 que está aquí, 2 por x a la 1 medio, pues nos va a quedar 2x a la 1 medio. Y 1 por 1, pues nos va a quedar sobre 1. Pero sabemos que todo número dividido entre 1 es lo mismo. Entonces, pues no tiene caso que le dejemos la unidad ahí. Siempre que aquí queda una unidad, no tiene sentido, porque 2 entre 1 pues sigue siendo 2. Entonces tenemos 2x a la 1 medio.
2 por x al 1 medio, que son los extremos. Los medios era 1 por 1, por eso aquí había quedado 1, más la constante de integración, más la constante de integración. Y bueno, ya no tenemos más que multiplicar. Esto con esto, y esto, tengo un exponente fraccionario, lo convierto en radical. Entonces, finalmente, vamos a tener que la integral de 5 diferencial de x entre la raíz cuadrada de x va a ser igual a 5 por 2, 10x a la 1 medio, que es potencia 1, sacando una raíz 2, donde la raíz 2 es la raíz cuadrada, y la potencia 1 no se escribe, y la raíz, el índice radical 2 tampoco se escribe. Entonces, 10 veces la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Esta es mi solución. Esto que está aquí. Esta es la integral indefinida de esta integral que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? 8:22, más o menos. Bueno, ahí tenemos entonces ese resultado. Veamos un último caso. Vamos a tener la integral de 2x cuarta menos 3x más 7. Todo esto diferencial de x. Bueno, pues ahí tenemos lo que viene siendo nuestra integral. Ya tenemos la integral de una función con varios términos diferenciada. Bueno, tenemos nuestra regla número 1 que nos decía que es la integral de du más dv más dw. Todo esto es igual a la integral de du más la integral de dv más la integral de dw. Pues quiere decir que la integral de la suma de varios términos se debe de separar en integrales cada uno de sus términos, diferenciados. Entonces, esto va a ser igual a la integral de todo lo que tenemos acá, es la integral del primer término, que está aquí, menos, porque es negativo, la integral de este término, más la integral de este término. Bueno, por falta de espacio, pues lo vamos a colocar acá. Entonces tenemos que esto es la integral de 2x a la cuarta, agregando su diferencial, porque deben de estar diferenciadas. Entonces vamos a tener diferencial de x, menos la integral de 3x diferencial de x, más la integral de 7 diferencial de x. Volví a colocar lo mismo que aquí está, 2x a la cuarta, 3x y 7 son los que tenemos acá, pero con integrales independientes. Positiva, positiva, negativa, negativa, positiva, positiva, y a cada uno le agregué el diferencial, porque es la integral de la función diferenciada como nos dicta la regla, ¿sí? O la expresión general. Pues ahí tenemos ya aplicado esta regla. Pues cada vez que veamos una suma o resta de funciones de diferentes términos, tenemos primero que separarla por integrales individuales cada uno. Y aquí está el proceso de separación por esta fórmula o por esta regla de integración. Bueno, ya tenemos ahí la regla de integración. Ahora, voy a observar de manera individual cada una de ellas. En el caso de la primera, pues observo que tengo un 2. En el caso de la segunda, observo que tenemos un 3. En el caso de la tercera, observamos que tenemos un 7. Y esos valores, pues, se llaman constantes. Entonces, como son valores constantes, pues, tenemos la regla que nos dice que la integral de una constante por una función diferenciada es igual a la constante por la integral de la función diferenciada. ¿Qué vamos a hacer? Sacar hacia afuera de la integral las constantes. Nuestro siguiente paso es aventar las constantes que tengamos, todas hacia afuera. Aquí como tenemos una constante, pues la sacamos hacia afuera, que es un 2 integral de lo que queda, que es x cuarta diferencial de x, menos un 3 por la integral de x diferencial de x. En el caso de la última,
tendríamos más un 7 por la integral del diferencial de x. Y ya sacamos hacia afuera el 2, el 3 y el 7, todas quedaron hacia afuera, nuestras constantes. Y nada más vamos a centrarnos ahora en nuestras integrales. Para el caso de la primera, es x a una potencia por su diferencial. Entonces, ¿qué regla vamos a ocupar? Vamos a ocupar la regla de la integral de x a la n diferencial de x. Esta es la que vamos a ocupar acá. Para el caso de la segunda, es x, pero probablemente podamos decir es que no tiene potencia. Pues sí, tiene una potencia que es la potencia 1 que no está escrita, porque todo número a la 1 sigue siendo el mismo número. Por eso no está escrita. Pero aquí su potencia es 1. Entonces, es x a una potencia, sigue siendo la misma regla. La integral de una potencia por el diferencial. En el caso de la última, teníamos otra que nos decía que es la integral del diferencial de x. Entonces aquí vamos a ocupar la de la integral del diferencial de x. Entonces ya identificamos con qué reglas vamos a operar. Aquí vamos a operar con la integral de x a la n diferencial de x, la integral de x a la n diferencial de x, que es esta, y aquí vamos a operar con el diferencial de x. ¿Cuáles eran las soluciones de cada una de ellas? Para la primera, pues es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración, que aquí ya no entró. Para la segunda tenemos que esto es x más la constante de integración. Aquí la voy a poner, más la constante de integración. Bueno, como puedo observar que para cada caso vamos a tener una constante de integración, vamos a escribirlo ahorita y vamos a llegar a otra regla general que vamos a aplicar de aquí en adelante. Entonces aquí tendríamos un 2 que multiplica, de una vez lo vamos a hacer mentalmente para ahorrarnos pasos. Entonces aquí nos va a quedar x a la 4 más 1, que sería x a la 4 más 1, donde 4 más 1 pues es un 5. Entonces para ahorrarnos un paso, pues de una vez vamos a poner el 5. Y lo que queda aquí, queda abajo, porque es el mismo proceso, n más 1, entonces va a quedar 4 más 1 a la 5. Más nuestra constante de integración. Menos el 3 que está aquí, que multiplica a x a la n más 1. Pero para ahorrarnos este paso, tenemos que 1 más 1, pues es 2. Entonces, mentalmente, de una vez puedo sumar. Y aquí hay un 2. Y este valor, pues es lo mismo. La potencia más 1, que es 1 más 1, pues queda un 2. Más 7. Me faltó ahí más la constante de integración. Más la constante de integración. Más un 7. Y la integral del diferencial de x, pues es x, que multiplica a x más una constante de integración. Como puedo observar que he sumado 3 veces la c, la constante de integración, y donde c es un número cualquiera, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, puede ser un número cualquiera, un radical. Entonces, estos valores al sumarlos, pues me va a dar otro número, ¿sí? Al sumarlos o restarlos me va a dar al final de cuentas un solo valor. Entonces no tiene caso estar escribiendo constantes de integración en cada proceso. Nada más voy a escribir una hasta el final. Nada más voy a resumir todo esto una hasta el final. Pues aquí esto lo pude haber evitado. Este de acá lo pude haber evitado. Y nada más me quedo con la última. Porque esta última hace referencia a que todas las constantes se sumaron y me dio un solo número. Pues aquí tengo que es la suma de una constante más otra constante, me da una sola constante, que es la última que voy a manejar hasta el final. Entonces, ahí es donde tengo ya mi proceso. De aquí en adelante así lo vamos a hacer. Cada vez que tengamos algo así en diferentes etapas, pues nada más vamos a colocar una constante hasta el final. Bueno, entonces vamos a darle ya finalmente la solución a todo esto. Vamos a borrar las reglas que ocupamos acá. Vamos a aventarlo más al final. Entonces teníamos aquí que era la integral de 2x cuarta menos 3x más 7 menos 3x más 7,
todo esto diferencial de x, diferencial de x. Y bueno, ahora sí vamos a escribir ya la respuesta. Entonces separamos la fracción porque aquí nos queda 2x quinta entre 5. Esto es lo mismo a 2x quinta entre 5. 2 por x quinta, 2x quinta, está sobre 1, 1 por 5, 5. Separo mi fracción, que son 2 quintos. Vamos a tener aquí 2 quintos de x a la quinta menos, nuevamente, 3 por x al cuadrado, pues me va a quedar 3x cuadrada entre 2, porque está sobre 1. 3 por x cuadrada, 3x cuadrada y 1 por 2, 2. Entonces, esta es la fracción. Esta es mi fracción. Entonces, voy a tener 3 medios de x al cuadrado más 7 por x, pues tenemos 7x más la constante de integración. Y esta ya es entonces nuestro resultado que tenemos como nuestra integral indefinida mediante las reglas de integración. Y así es como vamos a operar, así es como vamos a trabajar lo que vienen siendo nuestros procesos de integración aplicando las reglas inmediatas de integración. Bueno, dentro de esto pues tenemos las actividades de la tarea. Tenemos actividades de la tarea que ustedes deben de trabajar. Lo primero que les recomiendo es que memoricen las reglas de integración para que sepan qué es lo que van a hacer. Y esa del exponente fraccionario, la regla del exponente fraccionario y la regla del exponente negativo, pues también ya se lo deben de saber de memoria, para que no estén dudando en el momento que encuentren un exponente tipo fracción y un exponente tipo negativo. ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, pues vamos a hacer una última. La integral de a raíz de x diferencial de x. Muy bien, ustedes solos, díganme qué hago. ¿Cómo la resuelvo? Díctenme los pasos. Ya tenemos un ejercicio ahí planteado. ¿Qué podemos hacer? La raíz se vuelve fracción. Correcto. Paso número 1, quito mis radicales. Los tengo que convertir en fracciones. Exponentes fraccionarios, no fracción, exponente fraccionario. Entonces, ¿qué escribo? A ver, Cecilia, me estaba diciendo, ¿qué escribo? Ah, nadie puede quitar la fracción. Potencia 1, índice radical 2. Entonces, ¿qué escribo? Ivana, ¿qué escribiría? Janet. Janet, ¿qué escribiría? X un medio. X elevado a la 1 medio. ¿Así? Los demás, ¿qué escribirían? ¿Qué escribimos acá? Natalie, ¿qué escribe? Rebeca. No, ya nos perdimos, o sea que todo lo que expliqué, no me entendieron nada. No, sí. A ver, Entonces, si no mal sé, es X al exponente de un medio entre un medio, porque se baja el no, exponente. no. Tache. Muy bien, las demás. A ver, ¿qué hacemos? Ya tenemos una posible solución. Recuerden que ahorita estamos aprendiendo. No quiero ya el proceso ya al 100. Estamos aprendiendo. Pero este proceso es incorrecto. Hasta aquí vas bien. Con x a la 1 medio, quitar esto es correcto. Ese razonamiento es correcto. Pero todavía no. Todavía no puedo hacer esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Volver a escribir todo
porque lo que voy a hacer es una transformación. Les había mencionado hace rato, les mencioné, que cuando tengo otros tipos de letras, debo de observar el último término, que viene siendo el diferencial. Debo de observar esto. El diferencial me dice cuál es mi variable, y mi variable es X. La variable de integración es X. Y todos los números, todas las letras que pueda tener se consideran como números. Esto es como si fuera la integral de 5 veces la raíz cuadrada de X, diferencial de X. O como si fuera la integral de 1/3 raíz cuadrada de X, diferencial de X. O la integral de -3 raíz cuadrada de X, diferencial de X. Donde este es A y este es A. A es cualquier número fijo. Entonces, ¿por qué esta me está diciendo cuál es mi variable? Mi variable es X, X y X. Porque esta me está diciendo que esta es la variable. Este es un número cualquiera. Entonces, mi primer paso era quitar el radical. Y todo lo demás queda igual. Queda igual. No tengo que hacerle nada. Entonces, mi primer paso es una transformación. Pues, ¿qué debía haber escrito? En base a lo que expliqué, ¿qué debía haber escrito acá? Ponemos primero la A. Integral a X a la 1/2 diferencial de X. Porque nada más me enfoqué en esto. Esto fue lo que le quité el radical y lo convertí en exponente fraccionario. Todo lo demás queda igual. Y mi integral, todo quedó igual. Nada más esto lo convertí, lo transformé. Pues esta es la misma que esta. Si yo le quito valores, ya no son iguales. Aquí estoy diciendo que son iguales. Entonces, primero lo que hago es una transformación. ¿Para qué? Para adecuarla y empezar a trabajar. Ahora sí, ¿qué hago aquí? Se pasa la A afuera de la integral. Correcto, voy a ocupar la integral de A diferencial V, que esto es igual a A por la integral del diferencial V. Por esta regla, las constantes salen fuera de la integral. Y esto dije que es un número cualquiera, entonces una constante sale afuera de la integral. Entonces vamos a tener la A por la integral de X a la 1/2 diferencial de X, que es todo lo que quedó. Aquí quedó la integral y está hacia atrás. Ahí está. Muy bien. Por esta regla hicimos esto. ¿Qué más sigue? Sigue pasarlo a fracción, ¿no? ¿Ya está en fracción? No, o sea, lo de, por ejemplo, se pone A por, no, X. Ay, Ajá. no sé, por 1/2 X raíz cuadrada de X, no sé. No, a ver, lo que sigue es esto. ¿Pero qué es esto? Nuevamente debo de observar mis reglas de integración. Y mi regla de integración es la de la integral de X a la N diferencial de X, que es X a la N diferencial de X. Entonces, esto es igual a N, perdón, a X a la N más 1. Esto es igual a X, es decir, la variable a la potencia más 1 entre N más 1 más la constante. ¿Qué es lo que sigue? A la potencia sumarle una unidad y dividir entre la unidad y agregarle una constante de integración. Esta es la regla que continúa, esa que está ahí. Entonces, aplicando esa regla, nos quedaría entonces la A que está multiplicando por, ¿qué escribo? X en exponente 1/2 más 1 entre 1/2 más 1 ¿Qué más? de X. Sí, No, este ya no está aquí, ya desaparece. Después se suman los ¿Qué me falta? más C. Más la constante de integración. Recordemos que la integral indefinida lleva una constante de integración porque en el proceso de diferenciación se pierden las derivadas. Por eso hay que agregar una constante. Bueno, ya tenemos ahí esto. Ahora lo que sigue es hacer estas sumas, ¿no? Donde estas sumas, pues desde el principio, desde aquí, desde aplicar esta regla,
debí haber sumado directamente en mi mente. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, ¿qué sigo escribiendo? A X Por X 3 en exponente 3 medios correcto, entre 3 medios correcto. más C. Muy bien. Un entero tiene dos mitades, más una mitad, pues son 3 medios. Un entero tiene dos mitades, más una mitad, pues son 3 medios. Donde esto es lo que les digo que ya lo deben de hacer mentalmente. Ya directamente desde acá, debo de brincarme para acá. Pero bueno, haciendo paso a paso nuestra regla, pues hacemos eso. En lo que van agarrando práctica. Correcto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Nadie? Se multiplica A por lo que está dentro del paréntesis. No, hay un paso previo a eso. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, Ivana, Janet. Natalie. No, los demás no entendieron nada. Rebeca no entendió nada. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Se puede ¿Se tiene decir que pasar a raíz o No, se tiene que multiplicar? tenemos que quitar lo que es el denominador fraccionario. Entonces, como tenemos un denominador fracción, no es correcto dejarlo así. Entonces, tenemos que aplicarle, colocar la unidad aquí en nuestra mente y extremo por extremo y medio por medio, ¿sale? Entonces, tenemos que a la A, aquí queda, que multiplica, este está sobre 1, mis extremos son estos dos, 2 por x a la 3 medios, pues son 2x a la 3 medios. Entre 3 por el 1, que son los medios, 3 por 1 es a 3. Todo esto más la constante de integración. Entonces, lo que sigue es esta parte de acá del paréntesis. Dejarlo a una fracción con dos términos, más no con un exponente fraccionario. Eso también lo mencioné cuando yo expuse los procesos. Les dije que lo correcto no era dejarlo así, sino dejarlo un término entre otro. Entonces aquí aplicamos la de extremo por extremo, colocándole el entero, la unidad. Va a haber momentos en que este esté abajo y la fracción esté arriba. Entonces al entero hay que ubicarlo donde está y quién es mi entero para colocarle la unidad. Entonces no siempre va a estar así. Por ahorita el entero está arriba, le colocamos la unidad y extremo por extremo, que es 2 por x a la 3 medios, 2x a la 3 medios y 3 por 1, 3. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? ¿Sí se entendió? Preguntas. Profe, ¿lo podría repetir de nuevo, por favor? Nada más Sí. esa parte. Cuando tenemos en el proceso, que ya nos quedó esta parte de acá, si en el denominador tenemos una fracción, tenemos que reducir esta fracción, la tenemos que reducir a dos términos. Aquí tenemos una fracción entre otra fracción, un entero entre una fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es que al entero le vamos a colocar la unidad. Vamos a colocar x a la 3 medios entre 1 dividido entre 3 medios para multiplicar extremo con extremo y medio con medio. 2 por x a la 3 medios, pues es 2x a la 3 medios. Y 3 por 1, pues es a 3. Y de esa manera hemos logrado que nuestra fracción que tiene por denominador otra fracción, ya tenemos nada más una expresión con dos términos, un denominador, un numerador y un denominador. Entonces ya tenemos aquí un numerador y un denominador, que es una fracción normal. Si en el caso de no haber tenido una fracción ahí y hubiera quedado un entero, supongamos que aquí hubiéramos tenido este caso, que esto hubiera sido un 3, 3 más 1 es a 4, hubiera quedado 4 y aquí 3 más 1 es a 4, pues ya no tenemos que hacer esto de multiplicar extremo por extremo, porque ya nuestro denominador ya es un entero. Ya esta es una fracción de dos términos. Ya tengo dos. Y aquí como tenía
una fracción en el denominador, pues estuve obligado a hacer esta parte. ¿Sale? ¿Sí se entendió o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces por esa razón fue que lo hicimos, porque tenemos una fracción acá, para que quedara en dos términos. Bueno, ya llegamos hasta acá. ¿Qué sigue? Ya estamos hasta acá. ¿Qué sigue? Vamos a borrar lo que no es esto. Se debe de pasar a raíz cuadrada, ¿no? O sea, el resultado de 2x y todo eso ya se pasa a raíz cuadrada o... Ajá. Esto lo convertimos en radical. Lo convertimos en un radical. Pero antes de esto, multiplicamos. Pues vamos a multiplicar antes que todo esto. Esto que multiplica todo lo que está acá. Entonces vamos a tener que es A por 2x a la 3 medios, pues es 2a x a la 3 medios. ¿Por qué así? ¿Por qué no a 2x a la 3 medios? Porque siempre que tenemos una letra y un número, siempre van los números y luego las letras. Entonces en el orden, pues así es como se debe de colocar. El 2 por las letras están acá. ¿Por qué este está sobre 1? Entonces, esta es la multiplicación directa de fracciones. Si al entero le coloco la unidad, se convierte en fracción. Y tengo una multiplicación de fracciones. A por 2x a la 3 medios es 2ax a la 3 medios. Ya colocando primero el número y luego las literales. Y 1 por 3 es 3. Entonces tengo aquí es un 3 más la constante de integración. Muy bien. Ya tenemos entonces que multiplicamos así y llegamos a ese valor. Ya en nuestro último paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este ya es mi respuesta. Esto lo puedo convertir en fracción. Perdón, en radical. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que les dije que teníamos que hacer? Por último, separar nuestra fracción. Pues tenemos que nuestra fracción es 2a entre 3, que multiplica x elevado a la tercera, sacando una raíz de índice radical 2, donde la raíz cuadrada nos escribe el 2, más la constante de integración. Y este ya es mi resultado, este de acá. Tengo separada la fracción, tengo la variable, que es aquí está, convertida en radical, más la constante de integración. Este ya es la respuesta. ¿Sí? También la pude haber dejado como 2a x elevado a la tercera, sacando una raíz entre 3 más la constante de integración. No pasa nada. Este y estas son las mismas. Son exactamente las mismas. ¿Sí? Haber convertido este nada más a esto. Pero normalmente vamos a encontrar en los libros que siempre separan las fracciones de las variables. Entonces, normalmente así es como lo vamos a encontrar en cálculo integral. Entonces, tenemos la fracción, tenemos la variable y tenemos la constante de integración. Entonces, ahí tenemos ya nuestro resultado. Bueno, pues este es entonces el proceso de integración mediante las reglas de integrales. Por favor, les encargo que revisen el material. Ahí están los videos que he creado para que ustedes trabajen. Revísenlos a detalle. Y ya tienen 2 actividades a realizar. De hecho, una era para esta semana y la otra pues es regresando de vacaciones. Recordemos que tenemos un receso de 2 semanas. Espero que la parte de que las disfruten, pues también puedan darse unos minutos para poder repasar algunos temas. ¿Sale? Ay, creo que perdí la comunicación ahí. No, sí, está bien. Sí, que estoy terminando aquí la grabación. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer de tarea. Son estos ejercicios de los más básicos. Empecé desde lo más básico. Y ahí vamos a ir subiendo niveles. Entonces, ahorita, por favor, están en lo más básico. Por favor, empiecen con lo básico antes de que empecemos a complicar las cosas. ¿Vale? Bueno. Entonces, nos vemos regresando de vacaciones. Cuídense. Disfruten sus vacaciones. Igual, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Claro que sí.